Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares. Pero hoy creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe de parar esta acción, y el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve ese fraude, se habrá consumado. Por ello, nosotros, ¿qué decimos? En esas condiciones no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. A todos los de la prensa nacional, internacional y las redes sociales del movimiento popular. Como se ha venido discutiendo con diferentes acciones en esta segunda vuelta, para Juntos por el Perú, luego de una evaluación política, una evaluación legal, tenemos algunas convicciones claras que debemos transmitir hoy al Perú. En primer lugar, que nosotros creemos que hay y ha ocurrido una afectación grave al proceso electoral, específicamente de las llevadas adelante por las oficinas consulares. Me refiero a la votación en el exterior. Esta grave afectación deviene por una resolución jefatural de OMPE que, a solicitud del Ejecutivo, es decir, de la Cancillería, le bajó los estándares de convicción del voto, de seguridad jurídica al proceso electoral de la segunda vuelta, y esto ocurrió el 29 de mayo. Le quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta, del escaneo del acta, para ser enviadas apenas concluido el proceso electoral. Regla cumplió para todos en la primera vuelta. En la segunda vuelta, este cambio de normas, fuera de el destiempo de haber convocado ya con unas normas la primera vuelta, creemos nosotros, ha afectado gravemente, y como dice el marco jurídico, en afectación a la seguridad jurídica, la transparencia del voto. Y como nosotros tenemos el derecho legítimo a dudar y a creer que en esa afectación, incluso desregulando la obligatoriedad del traslado a través de valija diplomática, creemos nosotros que allí ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido de la señora Keiko Fujimori. Para nosotros, esta irregularidad grave que aprobó OMPE deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares. Pero hoy creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe de parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral. Esa resolución jefatural es la prueba evidente, fáctica, que no necesita más otras demostraciones, porque ha quebrado la naturaleza de un proceso electoral que estaba siendo llevado adelante. Ese fraude en desarrollo
tiene hoy en el Jurado Nacional de Elecciones, ante la nulidad que hemos interpuesto el día de ayer, precisamente en parar esa ilegalidad. Si el Jurado Nacional de Elecciones no obra conforme a ley, transparencia, porque la transparencia que hemos solicitado del recuento de votos no lo quieren considerar. ¿Qué esconden? Si se pone el acta así de peruanos en el exterior para recontar donde hay controversias, donde hay precisamente esta fuente de duda, ¿acaso no ganaría la democracia? ¿No ganaría un gobierno que así se gane por un voto? ¿No tendría mayor confianza, mayor certeza? Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Por ello, nosotros, ¿qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia, a los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley, de la Constitución. Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica, popular, democrática, en base a la normativa, en base a nuestros derechos constitucionales. Apelaremos a la vigencia de nuestros derechos también en lo supranacional del sistema interamericano, de los derechos políticos, los derechos humanos. Para Juntos por el Perú y todo el movimiento social que ha respaldado el retorno a un gobierno democrático, pues asumiremos esa tarea. Y llamamos al movimiento social, a las fuerzas democráticas, a recuperar la democracia para el Perú, a que no tengamos 5 años más de captura de la democracia, de las instituciones, como en el gobierno parlamentario de la señora Fujimori viene ocurriendo. Llamamos a la resistencia democrática, a nuestras regiones, a todo el Perú. El día sábado tendremos una jornada nacional de lucha democrática, de lucha patriótica, en el marco de la ley y nuestros derechos constitucionales. En ese sentido, al movimiento social, a todas nuestras fuerzas, nosotros les decimos que estaremos pendientes, porque luchamos contra y nos movilizamos contra la persecución política, la persecución judicial de diferentes líderes sociales y hombres y mujeres demócratas que hoy están encausados precisamente por solo pronunciarse en el marco de la ley para defender sus derechos. Nos movilizaremos en esa ruta por la democracia contra la persecución política, en una lucha democrática para recuperar los estándares de la democracia en el Perú. Nos pronunciamos por la unidad de todos los pueblos democráticos, el movimiento social. Es la hora ejemplar de una lucha democrática en los estándares de la Constitución. Es la hora, esta ruta de la democracia que empieza el día sábado en la gran convocatoria nacional aquí en Lima, que caminaremos por la región luchando y exigiendo la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. En esas condiciones nos encontramos. Hoy es el Jurado Nacional de Elecciones que ha de resolver. Hemos planteado en el marco de la ley una nulidad de oficio y aguardamos que en el plazo que corresponde y tiene la entidad resuelva a
apegado al derecho, apegado a la normatividad electoral, a la intangibilidad de la normativa electoral que nunca dejó de violarse de manera grave, con la afectación de los votos de los peruanos en el exterior, del cual nosotros decimos y rechazamos el voto de los peruanos residentes en el Perú y el voto de peruanos residentes en el exterior se respetan, valen idéntico. Pero aquí, ¿qué es lo que discrepamos y qué es lo que sustentamos? En la afectación normativa. Esa afectación, nadie puede cambiar las reglas de juego cuando ha empezado un partido de fútbol. Eso es la causal de esta afectación grave y que nos respalda el reglamento electoral con la solicitud de la nulidad de estas elecciones que han sido llevadas adelante con esta norma fraudulenta y irregular por las oficinas consulares. El doctor Roy nos va a complementar. Señores de la prensa nacional, internacional, todos los presentes, buenos días. En efecto, el día de ayer por la noche hemos planteado esta nulidad de oficio, en la cual el presidente Roberto Sánchez tiene las explicaciones y las razones que sustentan nuestro pedido. Estamos aperturando una puerta, una oportunidad para que el Jurado Nacional de Elecciones, de pleno derecho, evalúe esa grave afectación al procedimiento electoral que se ha desarrollado, ¿no?, de la votación de peruanos en el exterior. Básicamente, y reiteramos lo que ya hemos estado sosteniendo, ha habido una afectación a la transparencia del proceso, porque hasta ahora no se explica, no hay razones del por qué no se escaneaban, no se digitalizaban las actas en el exterior. Por el contrario, se retenían días las actas en el exterior. Para nosotros, esa es una gran afectación al requisito esencial que debe tener todo proceso electoral: la transparencia. ¿Por qué han habido razones a las 119 oficinas consulares de no suscribir las actas electorales? Si ustedes revisan las actas electorales de segunda vuelta, no están suscritas por funcionarios consulares. ¿Por qué se introdujo ese cambio normativo de enviar valijas diplomáticas u otros medios en los lineamientos que ya se han desarrollado el 29 de mayo? Todas esas razones normativas hacen suponer de que ha habido una gran afectación a un principio esencial que todos ya lo conocen: el principio de intangibilidad. Nada se debe modificar hasta un año antes de la convocatoria de elecciones. Sin embargo, lo que se ha visto es que se han hecho modificaciones. Renunció Loreto, ingresó el señor Pachas y se produjeron las modificaciones. Entonces, y esas modificaciones también incluyen los pedidos de Cancillería. Entonces, no estamos hablando de mesas concretas, estamos hablando de algo mayor que el Jurado Nacional de Elecciones no va a poder soslayar. Por eso es que, de pleno derecho, estamos pidiendo al Jurado Nacional de Elecciones que dé respuesta a este pedido. La nulidad de oficio tiene principalmente esos sustentos. Lo que nosotros estamos invocando, ¿no?, en nuestro documento son alegatos por la democracia. Es decir, si ha habido una grave afectación al procedimiento electoral, debe evaluarse desde el plano jurídico, desde la perspectiva legal electoral, ¿no?, y se debe resolver en esta oportunidad. Y si no, nos preservamos el derecho, porque el proceso electoral todavía no ha concluido y en los estadios procesales que correspondan vamos a seguir insistiendo hasta que el Jurado Nacional de Elecciones elimine las controversias que se hayan surgido respecto de esa gran afectación del procedimiento electoral de peruanos en el exterior. Eso por el
Le cedo la palabra a Walter Flores. Señores periodistas, para complementar lo manifestado por el doctor Rey, una posición muy clara. Existe causales de nulidad del proceso realizado en el extranjero. El OMPE, durante las elecciones en la segunda vuelta electoral, para entender de nosotros, ha incurrido en un procedimiento fraudulento, con el evidente propósito de favorecer una candidatura de la señora Keiko Fujimori. Y nosotros respondemos, señores periodistas, señalando dos cuestiones concretas. Primero, se ha violado el principio de seguridad jurídica, lo que se denomina y se ha explicado sobre el principio de intangibilidad. El principio de intangibilidad de la norma, es decir, por principio de seguridad jurídica se establecen siempre las reglas antes de un proceso, no durante el proceso. La norma electoral que regulaba fundamentalmente es la norma que establece los procedimientos electorales, la ley electoral. Sin embargo, en el mes de febrero del año 2026 se emitió la resolución jefatural número 0021-2026-JN-OMPE. ¿Qué es lo que establecía esta norma? Esta norma, en el punto 11.1, establecía la digitalización del proceso o de las actas al término del proceso electoral y su remisión a través de correo diplomático. Esto está sustentado en este punto 11.1 referido al repliegue del material electoral desde las oficinas consulares. Sin embargo, en fecha 28 de mayo del año 2026, emite una resolución, es decir, una semana antes del proceso electoral de segunda vuelta, emite una resolución, la 0090-2026-JN-OMPE. En esta norma, en esta resolución jefatural, se deja sin efecto la digitalización de las actas y señala que se deben remitir físicamente para ser contadas en el país. Estas actas, la cuestión de estas actas es que han sido remitidas sin utilizar la valija diplomática. Estas actas han sido remitidas en paquetes, como si fuera una encomienda. Este hecho genera una falta de certeza de que las actas remitidas sean originales. ¿Por qué? ¿Por qué señalamos esto? Porque se ha roto la cadena de custodia. ¿Por qué nosotros señalamos que este mecanismo no ha sido utilizado y que no garantiza la idoneidad de las actas que han sido remitidas? Los mecanismos de seguridad que se establecen en la valija diplomática, para nosotros es una garantía de la inviolabilidad de las actas y que éstas no puedan ser objeto de una manipulación. Esto es claro, señores periodistas. La Convención de Viena de 1961 establece los protocolos de que todas las oficinas consulares del mundo remiten documentación a través de esta valija, con los precintos establecidos, con los sellos establecidos, es decir, garantías de seguridad que lo que se esté enviando, tenga una certeza, una validez. Al no haberse utilizado la valija diplomática y al haber llegado en algunos casos después de 3 días, para nosotros nos genera sospecha. Sin embargo, lo que se tiene que entender en todo proceso, en
en este caso irregular, ha significado de que ese envío de esas actas para nosotros no nos da la confianza, la certeza de que efectivamente son las actas que se emanó de este proceso. Para nosotros el contenido de estas encomiendas se encuentran viciadas y por ello no deben ser consideradas en el conteo de votos. Por esas razones, señores periodistas, nosotros consideramos que el proceso electoral realizado en las oficinas consulares deben ser nulas, porque se ha vulnerado la soberanía del voto popular. El fraude para nosotros, señores periodistas, a veces se entiende de que el fraude significa la manipulación del voto o la fabricación del voto. Para nosotros el fraude significa la violación del procedimiento electoral. Y estos son conceptos de carácter jurídico, son conceptos de carácter establecido ya en diversos procesos electorales. Nosotros consideramos, señores periodistas, que se puede señalar y decir que los causales de una nulidad están establecidos en las normas, en la normatividad electoral. Sin embargo, nosotros recurrimos al título preliminar de los principios generales de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Qué dice el artículo 2 de los principios generales? El artículo 2 nos habla del principio de lealtad constitucional y el debido proceso. Es decir, los órganos del sistema electoral deben actuar con sujeción a lo dispuesto por la Constitución y las leyes. Eso señala, así como en el estricto respeto de los derechos fundamentales, de los principios que emanen el sistema de gobierno republicano, del orden democrático, de la voluntad popular expresada en las urnas, dice, y de las garantías del debido proceso del procedimiento. Para nosotros se ha violentado la norma electoral y se ha violentado con una resolución jefatural que no puede estar por encima de los principios generales de esta ley, de la Ley Orgánica de Elecciones. Para nosotros, al no haberse garantizado el envío de las actas, este proceso para nosotros está viciado. Y eso en cualquier proceso, puede ser penal, civil, etc., siempre la prueba, la evidencia es lacrada, es conservada, de manera que se garantice en su momento de que ese traslado significa que lo que se ha enviado tiene garantías, tiene certeza. Y al no haberse utilizado los protocolos, señores periodistas, los protocolos de la Convención de Viena, las garantías y los procedimientos que han utilizado los funcionarios consulares han llevado y han devenido enviciar el proceso electoral. Es por eso, finalmente, que nosotros señalamos de que cuando se cambia la normatividad en pleno procedimiento electoral, cuando se cambian las reglas de juego, no significa que haya una garantía. Y lo peor significa de que esas actas han sido remitidas sin tener las garantías del procedimiento conforme se establece estos protocolos para todas las autoridades consulares. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.